¿cuántos hemos escuchado alguna vez? Si estás enfermo, es porque debe ser que tienes un pecado oculto. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Sí. Tienes un pecado oculto por ahí, por eso estás enfermo. Sí, sí, 1, 2, 3, Hemos escuchado probando eso millones de sonido. veces. ¿Qué pasa? Que hay momentos en que nosotros justamente espiritualizamos 1, 2, 3. absolutamente todo lo que 1, hacemos. 2, 3, probando No estoy sonido. quitando mérito a la Sí, espiritualidad, sí. 1, 2, 3. pero también Probando tenemos que entender que nosotros somos un sonido. cuerpo Sonido. tripartito en esta tierra, ¿verdad? Somos cuerpo, espíritu. Alma y espíritu. Sí, 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 1, 2, 3. Esto es un conversatorio de 1, 2, 3, 1, 2, todo. 3, 1, 2, 3. Raspado ya. Sí, quedaron así, ¿va? ¿Ve? Porque fíjense, 1, 2, si 3, 1, también 2, hemos 3. escuchado, o sea, si Probando no tienes suficiente fe, sonido. entonces no vas a 1, ser sano. 2. También. Hay que orar con suficiente fe. Si no tienes fe, o sea, si tú no eres sano, es porque no oras con la suficiente fe. Exacto. ¿Ya? Entonces, claro, vemos en la palabra que en ningún momento de la 1, 2, palabra, 3, 1, 2, 3. Probando ni sonido. siquiera el Señor Jesús desmintió o puso en menos a los doctores, a los médicos, a la ciencia. En ninguna parte de la palabra sale que nosotros o que el Señor pasó a un segundo lugar el tema 1, de la 2, 3, ciencia y de 1, los 2, 3. médicos. De Probando hecho, sonido. Sí. 1, 2, 3. el Señor se refirió Probando sonido. a Lucas como el médico amado, Sí, 1, 2, 3. ¿ya? Probando Porque sonido. era evidentemente Lucas, uno de los autores de la Biblia, era médico, pero también era amado por el Señor, porque era una de las personas que estaba, aunque no lo, ¿cómo digo? Exacto, no fue un apóstol como tal, no estuvo caminando con el Señor, pero el Señor supo de él. Amén. Otra cosa que hemos escuchado, ir al doctor es no confiar en Dios. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Si vamos al doctor es porque no confiamos en el Señor. ¿Hemos puesto eso en práctica alguna vez? Yo creo que algunos, Sí. de repente los que tenemos más tiempo en el Evangelio, en alguna oportunidad, posiblemente hemos puesto eso en práctica, 1, que 2, 3. si voy al Probando doctor es porque sonido. no creo en el Señor. Sí, sí, ¿Ya? sí. Entonces, y como venimos hablando hace un momentico, 1, 2, 3. el Probando Señor sonido. nunca puso por Sonido. menos la ciencia, ni la medicina, ni nada de este tipo de cosas. Entonces, también hemos escuchado, toda enfermedad es un ataque espiritual o un demonio. 1, 2, 3. Si usted tiene Probando una sonido. pequeña infección o lo que sea, es un ataque espiritual, eso es un demonio. Entonces, nosotros mismos ponemos Sí. o sea, damos por menos hasta el mismo cuidado que nosotros debemos tener del propio cuerpo. Porque a veces no se nos pasa por la mente, sino que, oye, fue una imprudencia mía, sino que fue que un demonio. O sea, no fue que estuve expuesto o expuesta a situaciones donde pude acarrear esta infección, sino que es un ataque demoníaco. ¿Cierto? Sí. Ah, bueno. Otra cosa que también hemos escuchado, si oras con suficiente fe, Dios siempre sana en esta vida. Hemos escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Si usted quiere ser sano, tiene que orar con la suficiente fe de que Dios lo puede sanar. Hemos escuchado eso infinidades de veces, pero nos damos cuenta, hasta por la misma Biblia, que la voluntad del Señor se va a hacer, usted ore con fe o no ore con fe. Lo podemos ver hasta con el mismo apóstol Pablo. Le pidió al Señor 3 veces que le quitara el aguijón de su carne, pero no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que la mantuviera. Y el mismo Pablo fue entendido en que él necesitaba ese aguijón en su carne para no volverse una persona soberbia. Amén. Hemos entendido algo hasta acá, ¿no? Que no. Dígame. Ah, ok. Entonces, fíjense, ¿Jesús validó la ciencia médica en algún momento o la puso o por menos? La verdad es que no. Fíjense, Jesús usa la figura del médico de forma positiva y lógica, no como una falta de fe. Lo podemos ver en Mateo 9:12. Vamos a ver si lo pongo acá. Mateo 9:12. Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí.
O sea, el Señor estaba usando una metáfora de la vida cotidiana para hablar del reino de los cielos. Efectivamente, hasta ahí lo hemos entendido, ¿no? Que era una metáfora, no era... Pero, sin embargo, el Señor usa las metáforas como factos. O sea, un enfermo necesita un médico. O sea, no en ninguna manera el Señor pone por menos la medicina ni la ciencia en nuestra humanidad. Amén. Fíjense, Jesús mandó, vamos a buscar a Lucas 17:14. Vamos a buscar aquí, Lucas 17:14. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra. Aquí hay que tocar un contexto un contexto histórico, ¿ya? Que el presentarse a los sacerdotes en aquella época era la validación, que es como que si en la actualidad nos estamos avalando con un médico. En la antigüedad, que también está respaldado en el Levítico, el Señor mandaba que si una persona era sana, tenía que ir hacia el sacerdote, que el sacerdote viera y diera testimonio de que la persona realmente era sana de alguna enfermedad. Entonces, cuando dice aquí que Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban fueron limpios de la lepra, eso quiere decir que el Señor estaba validando el facto, bueno, me enredé yo aquí. La evidencia estaba, exacto, ellos tenían que dar fe de lo que estaba pasando. O sea, fue sana una persona, en esa época el contexto histórico era que tenían que ir ante el sacerdote para que el sacerdote viera y diera testimonio de que una persona efectivamente era sana para ser integrada nuevamente a la sociedad. Era lo que estaba pasando en ese momento históricamente. Por eso digo, el Señor nunca puso en menos la ciencia ni los médicos, ni de aquella época, por ende mucho menos de esta. Amén. O sea, no el hecho, o sea, lo que quiero tratar de entender, que yo sé que muchos de nosotros lo entendemos, es que el hecho de que nosotros oremos por una enfermedad, bien sea mental, física o lo que sea, y no, el Señor, dentro de su voluntad y dentro de su soberanía, no está en que nosotros recibamos al momento una sanidad divina, no quiere decir que el Señor esté poniendo por menos la medicina. Amén. Ya lo hemos visto en otros ejemplos de la Biblia, se los acabo de demostrar. Amén. De que no solamente el estar ahí presente y si el Señor no me sana, entonces yo tampoco voy a médico, porque mi médico por excelencia es el Señor. Y si el Señor no me sana, me quedo así como estoy. Eso hemos pensado muchísimas veces. La cosa es que el Señor también derramó sabiduría sobre cada una de las personas, sobre los médicos, ¿verdad? Que son los superhéroes de la vida real, pienso yo, que son personas que realmente estudiaron y se capacitaron para entender el cuerpo humano. Sobre todo los médicos nuestros, pienso yo, el médico venezolano, que usted le dice, me duele aquí, ya el médico sabe qué es lo que posiblemente lo que usted tenga. ¿Dónde te duele? Acá, te duele. Ya yo sé lo que tú tienes, usted vaya como el Señor. Agarró el Señor saliva, barro, le untó en los ojos a la persona y le dijo, vayan a lavarte en el Jordán, y recibió la vista. O sea, el Señor nunca desvalorizó la ciencia, porque hasta él mismo la usó saliva con tierra, hizo barro, ciencia. ¿No? No. Ya te estoy viendo la cara de juicio. No, que yo iba a decir que el Señor no desvalorizó a los médicos, somos nosotros los que lo hacemos. Porque fíjate algo, dependiendo del nivel del dolor, es que tú dices, esto me lo sana el Señor, o sí acepto al médico, dependiendo del nivel del dolor. Porque sí, me puede doler el estómago y puedo estar mal del estómago, ir al baño 5 veces al día más, y no voy al médico porque el Señor me va a sanar, ¿verdad? Me oro, una pastillita, un tecito. Pero si el dolor se agrava y es sangre y ya no puedo comer y ya, ahí sí voy al médico. Claro. Entonces, ese caso, como yo digo, si de verdad creyeras por fe que vas a ser sano,
aguantarías tu pela hasta el final, pero no. Entonces pienso que es una doble moral de uno ya Efectivamente. el decir, sí, el Señor me va a sanar, pero porque no tienes nada grave. Ahora, si se te parte una pierna, ¿a dónde vas? Al médico. Efectivamente es así. Efectivamente es así. Tienes razón, buen Ah. punto de vista, de verla. Adelante, Sergio tomando mi micrófono. Pero es que efectivamente es así. ¿Ve? Porque fíjense, mis oraciones cuando tengo oraciones en conjunto con mi esposa y hasta solo, nosotros aquí conocemos la situación que está pasando mi esposa, ¿verdad? Yo le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad, yo sé que tú tienes el poder para sanar a mi esposa sin que haya necesidad de médico. Yo sé que tú tienes el poder, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Le he dicho al Señor, si dentro de tus planes y tu soberanía no está sanarla a través de tu palabra o de tu mandato, sé que nos vas a proveer los medios para hacerlo a través de los médicos. Pero que siempre la gloria se la lleve el Señor a través de todo. Amén. Porque si el Señor no la Es sana que porque el Señor quiere. Él sabe, por lo menos a mí me impresiona mucho esa parte donde dice Jesús, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, si Él quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro. O sea, el mismo Jesús decirle eso al Señor. Entonces a veces nosotros queremos que sea lo que yo digo, Señor, tú me tienes que sanar. Bueno, a lo mejor yo lo digo desde el punto de vista mío, que nunca he padecido de repente alguna enfermedad grave, ¿no? Pero quién sabe, gracias a Dios, pero de repente el que está viviendo el proceso de enfermedad, bien, un proceso de cáncer, un proceso, no sé, ya una etapa final, que los procesos dolorosos son tan fuertes, o cuando tiene un padre o una madre que ver padecer una enfermedad a un hijo. Eso es bastante diferente. Pero el mismo Jesús decirle eso al Señor, obviamente él sabía que el Señor lo podía sacar de ese proceso, pero él le decirle humildemente, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque solamente el Señor sabe qué vas a aprender, qué van a aprender los que viven contigo, qué es lo que hay más allá de lo que nosotros a veces no vemos. Efectivamente es así. Evi, ¿quieres aportar algo? ¿Aportar algo? Nada. Usted aporta ahí agüita. Que fíjense, si el mismo Jesús tuvo la humildad de decirle al Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O sea, pero que se haga tu voluntad. O sea, si yo tengo que pasar por esto, pues lo paso. Y lo pasó, de hecho. ¿Ya? Porque también el Señor obviamente era 100% hombre, 100% Dios, pero también estaba entendido que su proceso era netamente necesario para que nosotros alcancemos la salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito de cualquier cosa que esté pasando por tu vida en este momento? Quizá no lo entendemos en este momento. En este momento no lo entendemos, pero más adelante veremos el fruto y la gloria del Señor reflejada en cualquier cosa que nos pueda pasar físicamente. Amén. Amén. Ya, vamos a tocar otro tema. Bueno, hablando de la parte del área física y porque tú dijiste algo sobre lo espiritual, pero se Sí. toca lo físico. A lo también, ¿no? físico, exacto. Sí. Antes de pasar a la otra área, me gustaría como, no sé, aportar algo. Adelante. Claro. Porque hablaste al principio como que hay mitos, en Ujú, realidad, en la ujú. iglesia, o pensamientos religiosos, que las personas dicen, oye, este está enfermo es a causa de algo. Exacto. Pero eso también, todo mito también lleva una historia o cosas que se vienen hablando desde el pasado que también tienen su cierta verdad. Ujú. Entonces, claro, cuando dijiste eso, me acordé de algo que yo he venido escuchando durante todos estos días. Y es que me acordé de María y Aarón cuando hablaron en contra De Aarón. de Moisés. Ah, cuando está Sí, así, dice, susurrando. María y Aarón Claro. hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita. Ujú, ujú. Entonces, claro, hay algo que tiene verdad. Yo creo que aquí lo importante es cómo buscar el punto centro, porque El no hay que equilibrio. irnos ni tan a la izquierda en el sentido religioso de decir, bueno, tal persona está enferma porque tiene un pecado oculto, porque pecó contra el Señor, Exacto. ni tampoco es irnos tampoco hasta el lado opuesto de decir, bueno, está enfermo porque su cuerpo, ¿me entiende? Está somatizando algo, es carne, no podemos también enfermar, porque también puede ser. Claro.
Pero lo que yo quería aportar era eso, que si hay enfermedades del alma, no sé si la doctora vaya a tocar esa parte que también tiene que ver con el pecado. Y esto lo escuché, bueno, lo he escuchado de muchísimos hombres de Dios y de científicos también, que hoy en día están diciendo, oye, hay gente que está enfermando de cáncer, ¿por qué? Por falta de perdón, no sé si ustedes mismos han escuchado eso. Sí. Que si por el resentimiento, por cosas que han padecido desde niño y el cuerpo la va somatizando. Entonces, claro, me recuerdo de este escrito de María castigada por lepra, que fue una enfermedad física, Claro. pero que tuvo que ver con un pecado. ¿Con el pecado de qué? Del hablar De la mal de otro. murmuración. De la murmuración, exactamente. Entonces, era como común en la antigüedad de que las personas que hablaban mal de otro se enfermaban. Físicamente, claro. Se enfermaban físicamente. Y escuchaba de un hombre de Dios recientemente que dice, ¿por qué esto no sucede hoy en día? Es porque anteriormente, no sé si, bueno, y yo también que te la pasas estudiando bastante, o sea, según el contexto de antes, en ese tiempo, había muchísima santidad también en las personas. Claro. Había como esa pulcritud, por decirlo así, espiritual, y las personas somatizaban, o sea, el alma o el espíritu de la persona decía, oye, aquí hay algo malo. Según este hombre lo decía, según escritos también rabínicos recientes, que ellos dicen y estudian esa parte que dice, antes el alma era tan pura que el cuerpo, el alma y el espíritu decían, aquí hay algo raro que está sucediendo, se está metiendo algo malo, nos está contaminando, y la somatizaba el cuerpo. Entonces, claro, no, como yo acabo de decir, no vamos a irnos tanto a la parte religiosa, Claro. pero tampoco tanto a la parte como Terrenal. Exactamente. Para terminar, es importante cuidarse de esto, porque hoy en día también nos hemos enfermado también a causa de esto, de cosas que hemos venido, ¿me entiendes? Por lo menos yo tengo un primo que cada vez que yo le decía algo, claro, él es un poquito religioso en ese sentido, pero yo le hacía mucho caso, porque él me decía, primo, siempre pregúntale a Dios, ¿por qué te está sucediendo esto? Y casi siempre yo encontraba una respuesta, oye, en esto. Pero no para culparme, no para decirme por qué yo pequé, por qué estoy así, sino para eso, para no repetir. Porque si estamos en una rectificación, si estamos a una escala de la estatura del varón perfecto, ¿por qué no preguntarnos, oye, estoy pasando por esto? Ya. Ok, mi problema ahorita es porque soy muy cascarrabia, o sea, voy a bajarle 2, ¿me entiendes? Voy a tratar de ser más feliz, voy a tratar de como el pastor hablaba en días pasados, voy a tratar de que el carácter de Cristo se refleje más en mí, porque hay cosas que el cuerpo lo está somatizando también. Claro. No, claro que es así. Fíjense que hay algo que el Señor también vivió, que fue cuando uno de sus discípulos le preguntó al Señor, Señor, si este hombre nació ciego, ¿quién pecó? O sea, ¿pecó él o sus padres? Por una situación de una persona que nació sin visión. Entonces el Señor simplemente no pecó él ni sus padres. Es para que simplemente la gloria del Señor se manifieste. O sea, el Señor hace todo por él y para él. Y tocando o complementando un poco lo que dice Weiner, fíjense, hay un tema que es con respecto al tema de la Santa Cena, ¿sabes? Que también he escuchado, o sea, yo también he escuchado ese tema de las enfermedades a causa de otros síntomas que no son netamente físicos. Y por lo menos leyendo en Primera de Corintios, dice que, o sea, si usted no se autoexamina, parafraseando un poco, ¿ya? Si usted no se examina y entiende que cuando toma la cena del Señor, de que representa la carne y la sangre del Señor, y usted la toma indignamente, bebe para sí. O sea, estás simplemente satisfaciendo tu cuerpo de hambre. Entonces, dice la palabra en ese mismo contexto que el que tenga hambre vaya, coma y después venga a tomar la cena del Señor, para que no haya una excusa de que voy a tomar la cena del Señor por hambre. Claro, eso es un tema contextual ahí, ¿no? Pero hay un tema de que cuando nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, haciendo, por lo menos se supone que la Santa Cena es un rito espiritual, ¿no? Es una práctica espiritual, pero tiene mucha carga, ¿ve? Porque se supone que estamos representando lo que el Señor hizo por nosotros.
¿Ya? Entonces, el mismo Pablo dice que por eso, o sea, por no examinarse y tomar la cena del Señor indignamente, siempre vamos a ser indignos, hermano. No estoy diciendo aquí que nosotros somos los super santos, Superman, y el que toma Santa Cena es porque está santo Superman. No siempre vamos a ser indignos, ¿ya? Pero qué dice la misma palabra en el mismo contexto? O sea, si tú tienes algo contra tu hermano, hasta cuando vas a presentar la ofrenda ante el Señor, ve, deja tu ofrenda. Ve, resuelve tu problema con tu hermano y luego vuelve y entrega la ofrenda al Señor. Porque lo que necesita el Señor es que nosotros nos llevemos bien con todos. Eso es lo que realmente quiere el Señor. Que nos amemos entre todos nosotros. Que no haya ninguna riña, ninguna rencilla. ¿Que las hemos tenido? Claro que las hemos tenido. ¿Ve? Pero la cosa es no quedarnos ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, hombre, vale, ustedes están ahí dormidos, ¿verdad? Y eso que estamos empezando. Bueno, ciertamente nosotros también hemos escuchado últimamente, en los últimos tiempos, bastante eso, algo así como este tipo de frases. Lo importante es la mente, lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Y ciertamente las enfermedades mentales forman un grupo importante de todo lo que tiene que ver con la salud del ser humano y se le llama salud mental. Más o menos para contextualizarnos, las enfermedades mentales se comienzan a generar en el ser humano. Normalmente una de las cosas que lo va diferenciando es que la persona comienza a mantener síntomas en el comportamiento y esos síntomas en el comportamiento no se le identifica una causa en el organismo. Es decir, tú le puedes hacer a una persona una resonancia magnética y la resonancia sale bien, pero su problema, su situación de conducta, de comportamiento se mantiene. Ahora bien, eso inicialmente se le llamaba trastornos funcionales, que eran esos trastornos que no eran identificados. Ahora, para identificar una enfermedad mental está centrado principalmente en el nivel de contacto con la realidad que la persona tenga. Una enfermedad mental es una distorsión o una disociación de la realidad. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades mentales más severas, como las que son nombradas como la esquizofrenia, los síntomas son los siguientes. Los síntomas son que la persona comienza a ver cosas que no existen, eso se llama alucinación, comienza a escuchar cosas sonidos que no son reales, o comienza a creerse cosas que no son reales. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo soy Simón Bolívar, ese es el caso de la persona de cuando comienzan se distorsionan de la realidad, totalmente. ¿Ok? Son delirios, pues. ¿Ok? Y el otro síntoma con frecuente es la persecución, el delirio de persecución. La persona siente que está siendo perseguido. Entonces, cuando nosotros tenemos esa tendencia de que, oye, ¿será que está hablando mal de mí? No quiere decir que todas las personas que estén pensando eso tengan el trastorno, pero pudiéramos decir que tiene algo parecido a eso. Entonces, las características principales de ese tipo de trastornos son las alucinaciones, los delirios, ¿ok? O sea, cuando vemos que la persona se desconecta totalmente de la realidad, ¿ok? Ahora bien, cuando vamos al otro tipo de trastornos, que hoy en día se le llama trastornos, algunos dicen que no se le debería llamar trastornos, a los que tienen que ver con el estado de ánimo, que son los más comunes que nosotros escuchamos. Hoy en día nosotros hemos escuchado muy frecuentemente hablar de la depresión y la ansiedad, ¿ok? Pero ahora, una persona que tiene depresión o ansiedad es una persona que puede llegar a ser psicótica o esquizofrénico. No necesariamente, puede ser que pase. Si se hace más severo, puede ser que pase. ¿Hay una probabilidad ahí? Hay una probabilidad, sí, claro. ¿Es baja o es alta? Depende de la población, depende del grupo social y Contexto. Y del contexto. Del contexto. Sí. ¿ok? Pero muchísima gente vive su vida en depresión y no llega nunca a desarrollar una enfermedad mental más severa, ¿ok? O en ansiedad. Ahora,
fíjense, en este caso es importante mencionar lo de la depresión y la ansiedad, porque ahí se da lo que llamamos una distorsión, no una disociación de la realidad, sino se da una distorsión. Que es que, por ejemplo, si una persona, yo creo que lo he explicado otras veces, si una persona piensa, o sea, vive con su familia, vive con una familia normal, pero de repente comienza a creer que la familia no lo quiere. O comienza a pensar que la gente lo desprecia por toda la historia, por todo el bagaje. Y la familia a lo mejor le dice, no, pero nosotros sí te queremos, mira, así nos queremos todos aquí. Pero esa persona, por más ya la creencia de que no lo quieren, comienza a ser tan severa que comienza entonces, por ejemplo, a desarrollar la depresión. O el caso más común, que es mucho más fácil explicarlo quizás, con el caso de las fobias, que la fobia ya sería un trastorno de ansiedad. ¿Ok? Una persona, ¿qué pasa con la fobia? ¿Qué peligroso puede tener la sangre? ¿Cuál es el peligro de la sangre? Si no Perderla. es mía. Ah, exacto. Perderla. Pero una persona cuando ve sangre, Era eso. pierde el control, se acelera el corazón. Estos días me decía una persona que después que había terminado una relación, nunca había tenido un trastorno de ansiedad, nada, pero después de haber terminado una relación, comenzó a sentir, de repente comencé que el corazón se le aceleraba. Se le aceleraba el corazón. Terminar una se- relación de una ruptura. Una ruptura amorosa. Ah, mira. No. ¿Ok? Entonces, claro, él nunca había tenido ese tipo de experiencia, pero la estaba empezando a desarrollar. Ahí entonces ahí entra el aspecto emocional, porque esos trastornos se derivan de las emociones. La ansiedad, en este caso, la ansiedad es el miedo. Lo que pasa es que se le comenzó a decir ansiedad cuando el objeto al cual se le tiene el miedo no es identificable, no es real. O sea que todas nuestras ansiedades no son producidas por un objeto real, sino por una creencia sobre ese tipo de objeto. O sea, no es la araña la que me da el miedo, es la creencia que yo tengo sobre la araña, ¿ok? No es la ruptura que me está haciendo sentir deprimido, es todo el concepto que tiene que ver con que esa persona me haya despreciado. Entonces, me despreció esa persona, pero también probablemente me despreciaron mis padres, me despreciaron, o sea, tengo una historia de rechazo. Entonces, normalmente cuando una persona comienza a desarrollar ansiedad y depresión, o sea, cuando comienza a desarrollar la ansiedad, también se maneja entre la ansiedad y la depresión. Ese es más o menos lo frecuente. Yo quiero decir algo al respecto. ¿Se escucha, no? Bueno, Evelyn lo comentó en una predica, yo estuve 3 años con un cuadro depresivo, que al final fui con el psiquiatra y se me dijeron que sí era un cuadro depresivo. Y yo tuve una época, como 2 años en los que somaticé incluso hasta cáncer. A mí me salían lunares y todo en el cuerpo. Claro, es complicado porque uno no entiende lo que es real y lo que no. Uno asume que, realmente tengo cáncer. Te haces el chequeo, te dicen que no tienes cáncer, pero tu cuerpo comienza a mostrar las marcas. Una cosa que yo tuve, que tú lo estás diciendo, es que yo sentía que todos a mi alrededor me odiaban. Era como que todos te están juzgando por lo que te está pasando y por lo que hiciste, pero tú no sabes lo que hiciste. Entonces es complicado decir, ya, pero ¿qué hice yo para que la gente me odiara y para tener todas estas enfermedades? Claro, comienzas a ir al doctor, vas a uno, vas a otro. Yo pasé 1 año en exámenes, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. Y uno no sabe lo que es la depresión. Eso es un tema. Yo aprendí lo que era la depresión contigo, que fue que tú me dijiste, me comenzaste a hablar de esos temas. Pero yo aprendí la depresión contigo porque hiciste que me deprimiera. No, porque yo asumía que lo que estaba pasando era normal. O sea, bueno, será la edad, decía yo. ¿Será que a esta edad, a los 26, 27, uno comienza a tener este tipo de cosas? Yo terminé haciéndome un chequeo del intestino porque tenía el intestino irritado. Sabrá Dios por qué. El doctor me decía, estás bien en el chequeo, pero sí tienes el intestino irritado. No, ni él mismo me supo decir por qué. Cuando yo entendí lo que era la depresión, que incluso tuve que comenzar a estudiar y a leer libros de lo que era eso, que yo le decía a la gente, incluso le decía a Josué, loco, me siento triste, me siento así, pero no me entendían. Porque, ¿qué te digo? Si ya, él me decía, deja de estar triste. De paso que culturalmente para nosotros es difícil, venimos a entender o ver todo eso acá. Por lo menos yo como médico, cuando yo llegué a Chile, cuando tenía que ir a presentarle una que un porcentaje muy alto de la prueba
era de psiquiatría, y yo decía, de salud mental, yo decía, pero ¿por qué esta gente tanto valora esto? O sea, después que empecé a interactuar con los chilenos, empecé a entender eso y lo vine a experimentar en carne propia en una oportunidad cuando tuve una crisis de ansiedad en medio de una atención de urgencia y tenía como 8 pacientes esperando la atención, tenía un paciente complicado y me dio eso. Y yo dije, me voy a morir. Y recuerdo que tenía el tapabocas y lo que hice fue agarrar el tapabocas, taparme más la cara. Me fui corriendo al baño y el baño está como en un pasillo, entonces pasa mucha gente por allí. Y yo decía, me voy a morir, ¿qué hago? No, me voy a morir, me está dando un infarto. Y me senté en la taza del baño y el corazón hacía millón, a millón. Y yo decía, yo no, yo tenía el teléfono en el bolsillo y yo no era capaz de sacar el teléfono. No podía, yo decía, me estoy muriendo, me está dando un infarto. Y hasta ese momento yo pude decir y entender, porque yo echaba por menos cuando llegaban las mujeres, porque casi siempre en tema de más frecuencia, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y yo cuando llegaban las mujeres, yo decía, ay, no. Cuando yo empecé a trabajar como médico, yo decía, ay, no, esta gente, ay, yo decía, cuando me tocó vivirlo, yo dije, Dios mío, de verdad que esto es terrible. Esto es cercano a sentir que te vas a morir. Cuando yo estuve estudiando sobre eso, yo vi un tema de los embarazos psicológicos, de mujeres que les crecía el vientre y no había nada. Pseudociesis con eso. Exacto. Cuando yo eliminé eso, que yo me detuve, que fui a hablar contigo, que fui con el psicólogo y todo, fue porque yo una noche literalmente me desperté y no podía respirar. Y no podía, dije, ya, aquí fue, me morí. Pero claro, comencé a buscar en internet porque los síntomas de un paro cardíaco y no eran esos. Entonces me salía ansiedad, yo, pero ¿cómo controlo esto? Claro, lo que decía Weiner, hay enfermedades que no son físicas, sino que son de la mente y el cuerpo somatiza. Un doctor, que fue el proctólogo, fue el que me dijo, estás somatizando. Nunca había escuchado la palabra somatización. La busqué y ahí fue que vi las mujeres que quedan embarazadas sin tener relaciones. Y yo decía, ¿a esto llega el cerebro de que el vientre te crezca aunque no haya un bebé? Es complicado. ¿Y Sí. qué hay ahí cuando no hay un bebé? Gases. Puro, Gases. los tejidos, crece la placenta, hay una serie de... Crece placenta Sí, claro, sin crece- bebé. sí, O sea, claro, por crece. ejemplo, la mujer tiene tanto deseo de quedar embarazada que es tan tremendo lo que hace la mente, que ella empieza incluso a tener secreción láctea por los Ah, pezones. exacto. Y es real, tú lo ves y tú ves, es real. Pero ¿cómo tú le dices a la persona? No, o sea, yo he visto varios casos de eso. ¿Y sabes dónde he tenido la oportunidad? Trabajar en la cárcel, aquí en el Manzano. Me ha llegado a entender, o sea, la oportunidad que he tenido de ver, estar en contacto con todas esas personas que te echan esos cuentos y tú dices, no, pero ¿cómo? O sea, yo creo que donde más pacientes psiquiátricos hay es en una cárcel, es en una cárcel. Y ellos llegan a creerse eso de una manera que tú, o sea, es increíble cómo la mente llega, como usted dice, o sea, lo que la mente llega a hacer, que llega a hacer que su mismo cuerpo trabaje y funcione en pro a eso, o sea, llegar a creerlo tanto que lo empieza a vivir, a sentir. Mira. Bueno, Definitivamente. yo tengo años he sufrido de ataques de pánico y de ansiedad, pero a mí me pasa, o sea, yo no somatizo, bueno, creo que no sé, pero a mí me pasa es que yo puedo estar tranquila y de repente, o sea, a mí no me pasa en un momento de depresión. Es más, yo he estado dormida, me levanto, abro los ojos y ahí comienza el ataque de pánico. Me ha dado muchas veces y digo a Weiner después que se me pasa. Porque claro, ya estoy acostumbrada a que me dé y al principio no sabía manejarlo, pero ahora yo digo en mi mente, no me va a pasar nada, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, hasta que pasa y digo, bueno, ya no es. E incluso varias veces he ido al CEFAN, ya he ido 3 veces, ya dije, ya no hay más, porque la misma doctora me dijo, tienes que ver, es un psicólogo. O sea, porque si le digo, bueno, me duele el pecho, o sea, siento que como que me va a dar un infarto. Pero eso sí, bueno, ahí sí lo somaticé, pues. Pero siempre es en momentos en que yo no estoy en presión, sino estoy más bien tranquila. O sea, yo puedo estar súper tranquila, no estoy pensando en que le tengo miedo a algo. Una vez en Perú iba saliendo así hacia la casa y de repente pensé también así que me iba a desmayar ahí y me iba a morir.
Y yo estaba tranquila, nada me había pasado, o sea, De la simplemente nada. iba caminando. Y siempre me da eso, es así. O sea, en momentos en que estoy muy tranquila. Sí, lo que pasa es que los pensamientos, cuando nosotros hablamos de pensamiento no solamente es lo que te está pasando por tu mente en este momento. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a hacer el ejemplo, en qué estación del año, en qué estación nos encontramos en este momento? ¿En qué estación del año? En Invierno. Invierno, ¿verdad? Ese es el pensamiento que acaba de pasar. Pero ahora, ¿qué piensa usted del invierno? Entonces comienza, a mí me gusta el invierno. Otro dice, no, a mí no me gusta. ¿Cuántas experiencias buenas has tenido en invierno? Comienzas entonces a explorar tu pensamiento en relación al invierno. O sea, hay como unos pensamientos en segundo plano. Algo así. Exacto. Una cantidad de pensamientos en segundo plano y en tercer plano, en cuarto plano, que vienen siendo los pensamientos inconscientes, ¿no? Son inconscientes porque en este momento no lo tenemos aquí en la conciencia. En este momento nosotros tenemos presente es que estamos en ¿cuál temporada? En invierno. Eso lo tenemos presente. Pero todo lo que tenemos que ver con mi experiencia en el invierno, no lo tengo en la conciencia en este momento. ¿Ok? Pero entonces eso se puede manifestar hasta durmiendo, pues en cualquier momento eso puede aparecer y eso activa, que es una de las cosas que sucede, que como las emociones son parte del sistema nervioso autónomo, es decir, no los controla la conciencia. Ok, así como usted no tiene que decirle al cuerpo, yo quiero que orines, te den ganas de orinar a las 3 de la tarde, no puede hacer lo mismo con las emociones, tampoco puede hacer eso, porque son respuestas que no tienen un control voluntario. En cambio, yo puedo decir, me separo de aquí, camino para allá, porque esas son parte de la acción voluntaria. Pero hay una cantidad de cosas en nosotros que no son parte del sistema involuntario. Y todas las emociones le pasa eso. Entonces, las emociones cuando se activan, ellas generan respuesta bioquímica, entonces hormonal. Entonces ahí entra el famoso cortisol, que últimamente está muy de moda, ¿lo han escuchado? ¿Verdad que sí? Sí. Y hay otro elemento importante, es que se dice que nosotros tenemos el segundo cerebro, no es el corazón, sino es el sistema digestivo. Entonces ahí está algo que se llama la microbiota, que supuestamente hay no sé cuántos millones de neuronas allí, ¿ok? Más neuronas que el corazón tiene la microbiota. Entonces cada vez que nosotros activamos ciertas respuestas emocionales, se activa una función en esa microbiota o en todo el sistema digestivo. ¿Ok? Entonces habría una forma de yo poder, o sea, porque a diferencia de lo que estabas hablando, bueno, yo le tengo miedo, ejemplo, a las arañas, y le tengo miedo a las arañas, pero yo por lo menos esto, claro, no es que me pasa muy seguido, pero en el año puede que me pase de 3 a 4 veces. Entonces, ¿cómo yo puedo ver? O sea, mi solución es que yo cuento y me calmo. Pero eso se pudiera curar, o sea, si yo no sé por qué me sucede, ¿cómo yo lo puedo vencer? ¿O siempre voy a vivir con eso? O sea, esa siempre ha sido mi pregunta. Yo quiero decir algo con respecto a eso, ¿no? De la solución. Bueno, yo no sé quién aquí en la iglesia puede estar teniendo episodios depresivos porque realmente es complicado hablar de eso. Se dice por estadística que una de cada 3 personas está viviendo un episodio depresivo en algún grado. Lo que pasa es que nadie lo habla. Gracias a Dios aquí hay 2 psicólogos con los que yo hablé, que fue Luis Mari y con el David, que fueron realmente los que me sacaron de ahí conversando mucho. Y yo lo que aprendí es que la depresión no es algo de lo que tú sales, sino de lo que aprendes a sobrellevar y luego ya se vuelve algo insignificante en tu vida. En mi caso fue detectar no tanto los momentos, sino la irrealidad de lo que estoy viviendo. A mí me puede llegar un pensamiento de esos una vez cada 3 meses, pero ya yo sé que es un pensamiento. Ya yo no caigo otra vez en el, ay, que me voy a morir, ¿qué tal? ¿Entiendes? No voy a hacer un chequeo médico, no voy a hacer nada y al momento se me pasa. No sé por experiencia, porque yo lo superé hace, creo que como casi un año. No sé si llega un punto en la vida del ser humano donde dice, como alcohólicos anónimos, ¿entiendes? Que toda su vida van a tener que evitar el alcohol. Toda mi vida voy a tener que evitar esos pensamientos y los evito y listo. O sea, no hace falta. Pero yo aprendí a detectarlos. ¿Cómo lo aprendí? Hablando con los psicólogos. ¿Entiendes? Yo hablaba con el David, hablaba con Luis Mar, le decía, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Entonces me decían, ¿y fuiste al médico? Sí. ¿Qué te dijeron? Nada.
¿Qué quieres que te diga yo? ¿Entiendes? Entonces, claro, es como que ese trabajo de uno mismo entender que el pensamiento, en mi caso, que puede ser el de Mariana, venía de lo que yo vi con mi papá. Ahí, No, no, No. son distintos síntomas. claro. No, es que a mí me daban los ataques de pánico, ¿entiendes? O sea, yo sentía que tenía una enfermedad, que que me perseguían. De lo mío venía todo del tema familiar. Y por lo menos para mí, bueno, tú como psicólogo después le dirás, pero para mí la solución fue ser consciente de lo que estaba pasando, aceptar la situación y hacer un plan. Ver, esos son los pasos que tengo que hacer para superar el problema, y ese problema que no es la depresión y la ansiedad se va a solucionar cuando yo solucione este trasfondo de mi vida. Y ser consciente de que no dejas de ser humano, que vas a tener procesos difíciles, o sea, forman parte de ser humano, de estar en esta tierra. Una separación, la pérdida de un trabajo, de una mascota, un ser querido, una ruptura, que estamos todos, el hecho de ser humano, estamos expuestos a eso, pero que ya tienes la herramienta, ya sabes identificarlo, eso justamente es lo más importante, porque todos esos procesos van a llegar, pero ya sabes identificarlo, no te vas a quedar ahí. Vas a buscar la manera de salir, ya tienes las herramientas, vas a buscar ayuda. Eso es lo más importante. Con relación a lo de la mujer embarazada, que la doctora dijo que comienza incluso su pecho a salir leche, es porque ella se crea tanto la realidad que su cuerpo se comienza a preparar para tener un bebé. Entonces, ese es el poder que tiene la mente. Con respecto a lo que comentó Mariana, yo también fui muy ansiosa. Y claro, apliqué mis técnicas, igual tengo las técnicas de regulación, que si me pasa, bueno, pero lo más importante es aprender a conocerse uno mismo, a ver cuáles son como mis debilidades y qué me afecta, y saber abordarlo, porque ya cuando tú te conoces, tú entiendes qué es lo que te está pasando y por qué te está pasando, y lo atacas. Ya no solo viene la ansiedad a atacarte fuertemente o el miedo, sino que tú tienes ya herramientas para atacarlo a él. Entonces lo enfrentas, es como una batalla que tú tienes ahí tú mismo. Como que, oye, ya sé que este es mi punto débil, ya sé que, bueno, que tengo que trabajar esto porque lo identifiqué, fui consciente, ahora tengo técnicas, entonces ya no me vas a dar tan duro porque yo me voy a defender. Yo voy a defender mi vida. Así lo veo yo y así lo trabajo igual. Ahora, y le hago una este, pregunta directa a ustedes dos que hablaron sobre estos temas de los que han venido sufriendo. ¿Esto les pasaba en Venezuela? A mí, o sea, a mí me pasa desde que soy niño. Lo que pasa es que yo siempre fui muy retraído en mi casa. O sea, no compartía con mi papá ni con mi mamá, siempre era en mi cuarto. Y cuando pasaba algo malo en mi casa, yo mismo lo solucionaba, ¿entiendes? O me iba para un centro comercial yo solo, o me encerraba. Pero sí tenía episodios de ansiedad. La depresión llegó ya en adulto. Ya fue que, porque ahora la responsabilidad es tuya. Ya no puedes decir, mamá, estoy triste. Sálvame. Y ahora es, ¿cómo resuelvo yo este problema? Claro. Pero me pasa la primera vez que yo sé que yo estuve así retraído fue a los 11, 12 años. Sí. A mí me lanzaron un pedazo de concreto en el labio y yo perdí el conocimiento, perdí este diente, me agarraron 8 puntos en el labio, se me abrió todo el labio horrible. O sea, que tú Y estabas desde a ahí- nada de tener labio leporino. Sí, de verdad, prácticamente, Sí. en serio. A mí me quedó todo abierto el labio. Y de verdad horrible. Y yo perdí el conocimiento en ese, o sea, no me acuerdo casi de nada, solo me acuerdo cuando yo iba hacia la clínica. Y desde ahí yo sufro de ataques de pánico, desde ese momento. Pero yo no logro determinar por qué me dan en un momento de tranquilidad o yo no pienso, ay, me voy a morir y me va a dar. O sea, no. Después que me da, las primeras veces que me dio fue después de que pasó eso y yo estaba tranquila. Pues no, yo no estaba pensando ni en la muerte ni en nada de eso. Pues. Y después de que yo me casé con Weiner, yo tuve el accidente y como 3 meses después me casó con Weiner, Empezó otro. me mudo a una zona. Me mudo ahí a una empezó todo, ahí zona, empezó todo. me mudo a una zona que es un poco fea la zona y viví cosas que no había vivido, como Weiner siempre estaba trabajando 2 horas, yo me quedaba sola y una vez había muchos tiroteos y yo sola ahí, o sea, viví momentos en que no dormía pues escuchando los tiros y todo, o sea, eso me pasó a mí y no sé si eso tendrá que ver, pero yo más nunca he vivido nada de eso, o sea, Probablemente tenga mucho que ver con algo que se llama carga. Hay una palabra que se llama carga alostática, que lo vamos a ver en un ratito más. Es el proceso de daño que sufren las células, las neuronas, los órganos, por un Los estrés, por un estrés,
El diente sufrió. por un estrés acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tiene que estar viviendo el proceso de estrés en el momento, sino que es una acumulación, porque tú veas lo tremendo de esto, que es una acumulación progresiva de estrés crónico y te va a desencadenar, puede estar lo mal. Fíjate yo, lo que te estoy contando, yo estaba viendo pacientes, imagínate, y en el momento me convertí en el paciente. Pero tenía, y nada que ver, o sea, yo estaba viendo un paciente acá, tenía otro allá, pero nada que ver, ni pendiente, o sea, ni me pasó, porque hay personas que cuando uno les hace un interrogatorio dirigido, uno les pregunta, ¿no? A veces uno que es chismoso, porque uno ahí quiere saber todo, ¿no? A ver, ¿qué estabas haciendo cuando te dio? Entonces, y uno empieza a preguntar y tratar de indagar para también en beneficio del paciente, ¿verdad? Y el chisme para uno. Entonces, y el paciente siempre llega un momento y te dice, hay algunos que te dicen, doctora, es que yo estaba cocinando, no sé, yo estaba haciendo algo en ese momento, estaba lavando los platos y me acordé de lo que mi papá me hizo un día porque relacionó, no sé, el agua con un momento que, no sé, tantas cosas, y boom, le vino. Entonces, ella de repente no lo relacionó con eso, pero sí tenía que ver con eso, porque fue un pensamiento que relacionó un estrés del pasado y le hizo sentir eso, o sea, se desencadena esa crisis de pánico. Eso está, justo iba a comentar algo de eso que está relacionado con lo que dijo el pastor, me acordé de repente, que fue que él dice, bueno, tal vez que ella dijo, no, yo estoy en calma y me pasa. Entonces posiblemente, pastor, es que lo inconsciente se conectó con algo que estaba ella en el presente, algo que pudo haber observado y ella no lo identifica. Y eso desencadena el ataque de ansiedad, porque tiene que haber una conexión, considero yo. Una Claro, piedra. Vio una piedra por ahí suelta. es que Probablemente fue eso. lo que pasa es que, Proba- lo que pasa es que ya por lo menos está identificado lo que se llama un estrés intenso. Y ese estrés intenso, que pudo haber sido el accidente de la piedra, ese estrés intenso queda grabado, porque nosotros tenemos una memoria, la memoria con la que usted se acuerda todo lo que ha pasado. ¿Qué hizo usted la semana pasada? En este sábado. ¿Qué hicieron ustedes el sábado pasado a esta hora? ¿Dónde estaban? trabajar, yo trabajar. Estábamos aquí, ¿verdad? Ah, bueno, ¿Y de sí. qué se habló, por ejemplo? Bueno, comienza a hacer ejercicio e identifica lo que habló. Ok, esa es la memoria consciente. Pero hay una memoria emocional que no es la memoria consciente, es la memoria de todo lo que va sucediendo. Entonces, cuando una persona, ustedes se acuerdan, ¿quién le tiene miedo a la cucaracha? Yo. Ok, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste miedo a la cucaracha? La mayoría de la gente no se acuerda. Probablemente usted le comenzó a tener miedo a la cucaracha cuando usted estaba de la edad de un pequeño que vieron una cucaracha y salieron corriendo. Ok, entonces, Que fue su primer beso. esa memoria va almacenando y cuando tiene un estímulo, por ejemplo, Mariana, ok, tiene el estímulo identificado del evento, pero situaciones de peligro, pensamientos de amenaza, pensamientos de que algo puede pasar, pensamientos de que algo triste o doloroso puede venir, de que algo muy doloroso, o sea, son muchísimos que pueden estar pasando constantemente. Algunos a nivel consciente y otros y muchos más a nivel inconsciente. Entonces eso activa, digamos, como que se asocia eso con eso y puede activarlo. Ahora, lo que preguntabas, bueno, mira, si tú comienzas sobre la forma de manejarlo, si tú comienzas a manejarlo, a controlar, o sea, si tú sientes el síntoma y logras controlar la respiración, mantener la calma, vas a dar un paso muy importante. Eso no va a ser la solución total, pero déjame decirte que el que lo logra Sí, ya da un paso importante. Claro, ya eso es un paso importante. ¿Por qué? Porque ese paso importante te puede llevar a ir tomando conciencia de todos esos miedos que estás teniendo. Pero claro, si tú te quedas ahí, vas a quedarte ahí. Vas a tener como que tú te consigas una pastilla que te calme la ansiedad. Bueno, la relajación y la respiración es importante porque eso es lo primero que se altera cuando entramos en estado de ansiedad. Es lo primero. Por eso es que cuando una persona llega a un estado de ansiedad muy severo, lo mejor, si no puede controlar, mejor que le den un medicamento, que vaya al médico y le pongan un calmante, porque en ese estado no va a poder tomar conciencia de nada. En cambio, si tú comienzas a ejercitar, si tú comienzas a practicar y a enfrentar eso de tu manera, mientras en estado de tranquilidad, a lo mejor vas a poder enfrentarlo de la mejor manera. Y ya para terminar, para darle chance a la doctora,
Perdón. No, bueno, yo iba a decir, ¿sabes qué? A mí también me ha estado sucediendo algunas cuestiones que yo no entiendo. Se lo he dicho bastante a María, digo, yo no sé por qué me siento así si yo estoy tranquilo, estoy escuchando música. Y yo también lo he asociado por la operación de los dientes, porque ese día de verdad que yo me sentí tan ansioso, creo que nunca me había dado tal ansiedad. Y hubo un momento en que alguien me preguntó, pero ¿cómo fue? Y yo contándole la cuestión, o sea, la respiración se me aceleró, me comenzó a dar esa misma cuestión que yo dije, no, mejor yo no quiero hablar de eso. De hecho, ahorita cuando estoy pensando, me vienen ese tipo de pensamientos y claro, yo lo controlo. Pero hay ciertos momentos en que a mí me da que yo le digo a Mariana, no sé por qué me siento así. Además, una vez estaba conduciendo y llegué a la casa y le dije a Mariana, no sé qué siento. No sé, claro. Hay una respuesta que mi primo me había dado hace un tiempo de algo también que le había comentado él. Y yo le dije a Mariana, abrázame. Lo que Mariana me abrazó, comencé a llorar y yo le dije, no sé por qué me siento así, Mariana, pero ¿qué tú tienes? No sé. Pero ahora me ha venido dando como que con más frecuencia después de esto. Ahora, ¿cuál es la solución? Según el primo, dice que el miedo, el estrés, tiene que ver mucho con el afán. Y más que todo nosotros, los jóvenes, cuando estamos afanados en qué, en crecer, en prosperar, en brindarle seguridad a nuestros hijos, a la esposa, a la familia, todas esas cosas. Entonces tiene que ver con una desconexión también. Él lo dice, no sé si ustedes los expertos lo pudieran avalar esto. Dice, me decía, hijo, eso tiene que ver con una desconexión con Dios también. ¿Por qué? Porque el afán viene por eso. Fíjense que la misma palabra dice que poner toda la confianza en Él. O sea, hay muchas palabras que Dios nos da a través de su Biblia, de la palabra, que nos habla acerca de la confianza también. Está quieto. Hay muchísimas palabras que Dios no... Y en realidad yo cuando me pongo, o sea, siendo coherente conmigo mismo, yo digo, wow, sí tiene que ver mucho con eso. Porque en realidad uno a veces está tan afanado en la vida, en yo quiero adquirir esto, quiero alcanzar esto, y yo que conozco a mi esposa sé que en ambos tiene que ver mucho con eso, pues, con el afán y con los pensamientos, pastor. Eso también lo quería comentar hace rato. No sé si se acuerda que usted estaba dando un discurso de algo, que es lo que me acuerdo. Usted nombraba como 3 tipos de pensamientos. Me acuerdo que usted decía, están unos pensamientos que es como una carretera, que es cuando pasan. Situacionales. Claro, son como un auto que pasa y ya, pero usted pasó el auto y X. Esos son los pensamientos transitorios, usted dijo. Están otros que son los pensamientos conscientes, que es lo que yo estoy pensando aquí. Estoy hablando y sé lo que estoy pensando, lo que voy a hablar. Pues. Y están los otros del subconsciente. Y ese del subconsciente tiene que ver, según este primo judío, me decía eso. Ese subconsciente, dijo, es lo que está allí. Eso es esa información de querer avanzar, de que eres joven, de que la seguridad, no, tu seguridad está en Dios, tu seguridad está en Cristo, tu prosperidad está en Cristo, tu avance está en Él, tu soporte está en Él. Pero claro, cuando uno cree que todo lo va a solucionar uno, ahí es donde vienen esos ataques de pánico, de ansiedad, de depresión y todo eso. No sé si tiene algo que ver O con sea, eso. yo creo que eso siempre pasa en todos, ¿no? Porque todos tenemos un propósito, todos tenemos proyectos, tenemos metas, todos queremos algo en realidad. Pero cuando eso ya traspasa, o sea, como que va más allá y eso es lo que constantemente está en tu mente, si usted se despierta en la mañana y abre los ojos y el primer pensamiento es, tengo que pagar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, entonces ya, ahí ya se va a activar esa parte del organismo, del sistema nervioso Alteraste tu paz. que te dice huye, que te dice corre, que te dice, y entonces empiezan a liberar toda la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que está bien que son necesarios, pero cuando estamos con eso, entonces lo que hay que es estudiar esos pensamientos, qué es lo que yo constantemente estoy hablando a mi mente, porque más hablamos con nosotros mismos que a veces con la gente. Estás haciendo una arepa y tú estás ahí echándole un cuento a la mente, usted está hablando, usted está recordando, usted está peleando, eso, pero cuando nos despertamos, ¿y cuál es tu primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que vas a mirar en el teléfono? Si te vas al Instagram, el Instagram es para mí, yo a veces incluso a veces trato como de hacerme una terapia y cuando me meto en el Instagram me digo a mí misma y estoy haciendo terapia, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Entonces como que y me salgo de ahí, porque en el Instagram, ¿qué vas a ver? Pura gente súper, ¿verdad? Fitness, pura vida perfecta. Entonces tú en tu subconsciente estás como deseando esas cosas que aunque no son reales, porque en el Instagram todo el mundo publica es lo
pero en realidad su vida real no es esa. Estás viendo desastres, estás viendo noticias, estás viendo... Entonces ya ahí inconscientemente se está activando esa parte de tu cuerpo que te va a decir, tienes que sobrevivir. Entonces ya empieza a liberarse, ya empieza a tener un nervio, un susto, un miedo. Entonces hay que como estudiar los pensamientos que estamos teniendo más seguido, porque está bien que uno sienta eso de vez en cuando. Para mí, ¿no? No sé, pastor, no lo sé. Pero si eso me está pasando constantemente es porque mis pensamientos están enfocados en algo que me está causando temor. No soy suficiente para mis hijos, no soy suficiente para mi esposa, no soy suficiente para, no cubro las expectativas de la gente que está a mi alrededor, de los demás, todas esas cosas. Sí, ella tiene mucha razón y vamos al punto del conocernos en realidad. ¿Qué es lo que hay en mi interior? Tanto lo consciente como en lo inconsciente. Conocerme verdaderamente. Y está muy linda la imagen y me encantó porque en realidad las tres áreas están conectadas. Y si una no está bien, las otras no lo van a estar tampoco. Si lo espiritual no está bien, mi salud mental tampoco lo va a estar, ni mi salud física. Y si mi salud física no lo está, tampoco va a estar el resto. La imagen lo define perfectamente y para mí es así. Si las tres no están en un equilibrio sano, ninguna va a estar bien. Bueno, ciertamente esa alteración que hacen las emociones de nuestra energía eléctrica, de nuestra energía bioquímica, de todo, es lo que puede alterar, normalmente puede alterar son nuestros órganos. Hay una cosa importante, en la Biblia muchas veces a las enfermedades, en ese tiempo, en el tiempo bíblico, y en muchas culturas y muchas naciones, no todas, pero algunas, para ellos explicar una enfermedad mental, le decían que estaba poseído por espíritus. Entonces, muchas veces esos eventos que vemos en la Biblia, donde hay posesiones, las personas que tenía una persona poseída por espíritu, ¿qué tiene? ¿Cómo está su contacto con la realidad? Alterado totalmente, ¿verdad que sí? Se le descontrola la conducta, se le descontrola el cuerpo, se deteriora el rostro, y eso lo vemos en las personas que están en un estado de enfermedad de salud mental severo. Les pasa lo mismo, se le desfigura el rostro, se comienzan a manifestar una serie de síntomas que son propios de la alteración psicoemocional que están viviendo, ¿ok? Y por supuesto, así como nosotros podemos hacer prevención desde el punto de vista médico, que va a hablar la doctora Sandra ahora, nosotros desde el punto de vista mental también podemos hacer. Ojo, ahora sí para terminar. Si yo tengo conflictos en mi familia, con mi pareja, con mis hermanos, con X, en mis relaciones, probablemente, y comienzo a desarrollar ansiedad, depresión. Ojo, que la depresión como trastorno es una enfermedad que puede causar la muerte, que es el síntoma letal de la depresión es el suicidio. Pero si yo tengo esa situación, puede ser que yo viva toda mi vida con eso y no desarrollo una enfermedad mental. Pero me mantengo entre ansiedad y depresión producto o asociado a mis relaciones y a mis conflictos interpersonales. ¿Ok? Y esa condición mental que yo estoy teniendo es la que hace que yo entonces comienzo a ver que el problema es mi mamá, que el problema es mi papá, que el problema lo tiene él, que el problema lo tiene... Y entonces no me permite ver la realidad de la situación y entonces también me mantengo en una vida distorsionada de la situación que estoy viviendo. Entonces eso contribuye a mi estado de enfermedad. Puede ser que, pregunto, ¿no? Puede ser que contribuya también a que nosotros como ser humano, hablo cristianos y no cristianos, tenemos una tendencia de juicio, pero súper rápida, en el sentido de que, como decía al principio, o sea, de repente si vemos a una persona que está pasando por una mala situación, una enfermedad, o sea, siempre es porque hiciste algo mal. O sea, siempre llegamos a tomar el juicio de que hiciste algo mal. Dios te está castigando por eso. Y de repente nosotros, si nos vemos en esa situación de estar pasando por una situación desagradable, bien sea de salud o mental, nos cohibimos nos cohibimos mucho en el sentido de hablar con otra persona, porque de repente ya tenemos el prejuicio de que la otra persona entonces me va a atacar.
¿Ve? Me va a juzgar, me va a atacar, me va a decir que tengo un pecado oculto y entonces eso también causa de que, oye, me hundo más en mi misma miseria, por así Claro, decirlo. O sea, ese es eso un buen pasó, punto, ese que eso estás pasó con tocando. Job. Claro. Eso pasó con Job y fíjate, los amigos en vez de sacarlo, de ayudarlo a salir, más bien lo hundían más, lo hundían más. Fíjense que en Job 42:7 dice, Dios le dice a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y con tus dos amigos porque no habéis hablado de mí lo correcto. ¿Qué era lo que estaban diciendo los amigos de Job a Job? Justamente eso, o sea, tú estás así porque pecaste, algo hiciste, en algo fallaste, o sea, porque veían que le estaba pasando todo a Job, claro, todo le pasó en el mismo día, pero justamente eso. Entonces, ¿cómo nosotros, hablando de nosotros aquí, congregación, de repente podríamos acercarnos a la persona que tengamos de mayor confianza, por así decirlo, o puede ser que no haya ninguno de mayor confianza donde uno pueda, oye, escúchame un rato, porque a veces ni siquiera necesitamos que me des el consejo, simplemente escúchame y ya, ¿ves? Porque a veces uno hablando se da la solución. Yo creo que ese es el trabajo de los psicólogos, que te sacan que tú mismo digas la solución, porque tú le dices a algún psicólogo y te dice, ¿y cómo te sientes tú con eso? No te dice, haz esto, haz esto, haz esto. No, te dice, ¿cómo te sientes? ¿Y usted Vale. qué cree? Claro, porque es que Para eso le hablo al espejo. lo que pasa es que casi nunca cuando te dicen, haz esto, esto y esto, casi nunca lo haces. Ah, bueno, imagínate tú. Mire, siempre se habla de la persona que tiene la depresión o tiene la ansiedad, pero eso pasa también con la gente las personas que están alrededor, porque simplemente no es afectado la persona que está transicionando o está pasando el momento de ansiedad o el momento de depresión. Lo digo porque yo tengo una persona cercana que ha sufrido por muchos años de depresión. Eso es súper agotante, una persona cercana, porque es un desgaste emocional increíble. Llega el momento, yo me acuerdo que muchas veces le daba palabra, no sé qué, y llegó un momento, no sé si de mi molestia, el decir es como que, oye, te duele la cabeza, aquí tienes el ibuprofeno, tómatelo. Pero la persona no se quiere tomar el ibuprofeno y quiere estar en su zona de confort y en muchas oportunidades le dije, o sea, es más fácil estar en el papel siempre de víctima a tú decir, oye, yo tengo que agarrar y cambiar. Yo tengo que agarrar y, o sea, también cómo se trabaja las personas que vivimos o que están cerca de una persona que está pasando esa situación. Porque si es una persona que a lo mejor, como dice José, mira, llega un momento que yo te escucho, pero el que está cercano, una pareja, que convive un con hermano, ellos, como sí. las personas que tienen problemas de Alzheimer o problemas psiquiátricos, oye, que lo vivo de cerca. ¿Cómo realmente cuáles son las herramientas para las personas que están cerca de una persona que está pasando una situación así? ¿O es que, no sé, pues? Lo que porque- pasa es que no, para ese tipo de cosas no hay una sola receta para ese tipo de cosas porque cada caso es diferente, ¿no? Pero ciertamente si la persona está generando un tipo, la persona identificada con la situación, está generando una actitud de desespero en nosotros, pero ahí es donde se entra que tenemos que revisarnos nosotros, porque hay algo que no estamos haciendo bien. Porque entonces empezar es decir, nosotros en ese tipo de casos necesitamos aprender a acompañar, no a solucionar, porque probablemente si nosotros, sobre todo en nuestras congregaciones, si comenzamos a atacar a la persona, no, que a ti te falta fe, porque tú, ¿cómo vas a tener depresión una persona cristiana? No, o sea, entonces nosotros queremos que salga de eso y eso muchas veces no se va a poder hacer así. Entonces nosotros lo que necesitamos aprender es aprender a acompañar ante esa situación. Si esa situación te llega a afectar, eso tiene que ver más contigo que con él. ¿Ok? Es así. ¿De acuerdo? Sí, porque, claro, obviamente también es ahí desarrollar el fruto del espíritu, la tolerancia, la paciencia y todo lo demás. Pero es como yo dije anteriormente, o sea, creo que a veces en todos los aspectos, o en muchos de los aspectos, porque yo también lo he vivido, o sea, a veces es más fácil el victimizarnos. O sea, yo creo que todos en ciertas áreas nos hemos sentido muy cómodos y es muy fácil. O sea, estoy así cómodo en, no sé, vamos a decir, un ejemplo, en mi relación con Dios,
y ya, no agarro y no aspiro a más, no profundizo más, no intento. Entonces, creo que eso también es una cuestión de uno también entenderlo, porque si no, concha, le vamos a pasar toda la vida. Sí, pero mira, por ejemplo, yo voy a poner este ejemplo muy cercano. La abuela del papá de mis hijos, ella probablemente, o sea, después cuando ella falleció, antes de fallecer, ella le dio un accidente vascular hemorrágico y falleció como a los, no sé, como a los 10 días. Pero cuando le dio el accidente vascular, se demostró que cuando le hicieron el escáner, que ella tenía un tumor que abarcaba más de la mitad de su cerebro. Y por eso los comportamientos de ella tan tremendos. Ella era o sea, esa señora fue terrible, terrible en el sentido. Pero fíjate que lo que tú dices, yo también lo veo desde otro punto de vista, porque ella, el hijo de ella se la llevó a vivir con ellos, a su casa. Y la infancia de ellos estuvo muy mal, o sea, hubo tantas cosas negativas a causa de la señora que de cierta manera arruinó mucha parte de la infancia de ellos y de la mamá de ellos, que no era su mamá, era su suegra. Pero ella tuvo que cuidarla y lidiar con el carácter y lidiar con todo eso. O sea, tantos años de desgaste y era necesario. De repente no, de repente había una salida más sencilla y hubiesen hablado todos los hijos y le hubiesen buscado una casa o comprado una casa porque tenían los medios y la hubiesen llevado a un lugar a vivir con alguien, pagarle y se hubiesen evitado tanta carga emocional, tanto conflicto que de verdad les arruinó muchos momentos y no era necesario. Siento yo que se podía hacer otra cosa. Entonces, eso que tú dices, cuando uno lo lleva a periodos cortos, cuando es, por ejemplo, un proceso corto de meses, bueno, está bien, tú le das el acompañamiento, pero cuando se trata de años, donde está afectando tu vida, tus hijos, tu ambiente, tu espacio, ya eso es otra cosa también, que tampoco es justo contigo o con los tuyos, a que te tienes que quedar ahí obligado porque tienes que ser bueno. No, hay que ver qué otras alternativas hay también. Eso, desde mi punto de vista, lo veo así, ¿no? Hay una cosa también importante y es que, como yo decía al comienzo, no se habla mucho del tema de la depresión, pero una cosa que sí es real es que no sirve de nada que tú, una persona que está viviendo un episodio depresivo, le digas, sal de ahí, pero esfuérzate, porque esa persona no puede. O sea, se los digo yo, que yo pasaba 5 horas en la cama y no me podía parar. Esa era una cosa que decía, loco, párate, no podía. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? O sea, si realmente ya estoy despierto, ¿por qué no me puedo parar? Y claro, la mente no te deja. Evidentemente, como yo decía, uno sale de eso, pero no. Una persona depresiva es una carga. José lo vivió conmigo. José me decía, loco, pero tú puedes salir de eso. Y yo, loco, pero no puedes, José, loco, tú puedes. Pero claro, es una carga porque él no lo entiende. O no lo entendía. ¿Entiendes? Claro, gracias a Dios yo tengo un amigo que el loco dijo, no importa, loco, igual estoy aquí. Pero hay gente que no, hay gente que simplemente, loco, entonces ya, chao, vete, déjame en paz. Y uno queda como que no lo cuento más. ¿Entiendes? Gracias a Dios nunca pasé eso. Todas las personas que me rodean realmente siempre estuvieron ahí. Pero yo lo que le recomiendo a una persona que tiene a alguien depresivo cerca es no le diga lo que él ya sabe. Mejor solamente trate de escucharlo, ¿entiendes? Que esa persona diga, bueno, me está pasando esto, y aunque lo repita, y lo repita, y lo repita, escúchenlo. Porque al final uno sale de la depresión dándose cuenta uno mismo de que yo tengo un problema, ¿entiendes? Y bueno, ojalá tengan personas, bueno, yo tuve a Ibelia, a Josué, a mi tío, que siempre estuvieron ahí. Me decían que era fastidioso, pero estuvieron ahí, pues. Entonces... Sí, antes de que se acabe el tiempo. Bueno, yo lo que entiendo, o sea, yo analizando acá partes de que he vivido parte de mi vida, ciertos casos, me doy cuenta que la salud integral empieza por examinarnos nosotros mismos todos los días, en cada área, en el área social, en el área de salud, en el área espiritual, porque ciertamente podemos decir muchas cosas, pero todo llega a un solo punto, y el punto es que nosotros debemos, pienso yo, ¿no?, aplicar lo que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, para que las cosas de verdad funcionen de manera saludable, por así decirlo, porque está amar a Dios sobre todas las cosas y está amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí encierra lo que es el amor hacia el prójimo. Yo entiendo que muchas personas acá han tenido su experiencia por aparte y entiendo muy bien que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Ciertamente somos demasiado diferentes y la mente es demasiado poderosa. Por lo menos con respecto a lo que dicen de la depresión, yo desde que era adolescente estuve en un psiquiátrico acompañando a personas que sufrían de depresión, que sufrían trastornos, que tenían adicciones.
Y vi gente que murió porque no es, a veces es una realidad que ellos se creen en la mente, pero a veces es cierto lo que les pasa. Por ejemplo, cuando yo conocí a una señora mayor que ella decía que su familia la había dejado ahí abandonada porque ella tenía episodios psicóticos y obviamente en la casa era un peligro, pero no la iban a visitar. ¿Y qué hacía la señora? Cuando yo llegaba y abría la puerta, ella creía que era uno de sus familiares, pero al verme, ella se volvió a acostar con esa tristeza y decía que quería morirse porque ella esperaba que la fueran a buscar, que ella se iba a portar bien. Entonces a veces siento que examinarnos a nosotros mismos es muy importante porque cuando una persona llega a ese punto, no podemos hacernos como los duros de corazón. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está lo que nos manda el Señor a practicar? Y sé que es difícil para nosotros practicarlo, pero pienso que el escuchar es muy importante, porque cuando tú escuchas a esas personas, ellos como que al menos se desahogan, así lo veo yo. Y me ha pasado de que por lo menos yo no me he sentido nunca así, pero sí he sentido miedo cuando yo he tenido 2 veces a punto de morir y en ese momento yo siento que el cuerpo se me va, que ya no siento nada, pues que ya estoy muerta, así. Pero sigo viviendo. Entonces eso es lo que más yo he vivido, pues. Y algo muy importante es que uno tiene que aprender a enfrentar los miedos. Porque muchas veces nos quedamos en la zona de confort y eso hace que sigamos y hay un punto en la vida donde se te presenta la oportunidad y ahí es donde caes. ¿Y por qué lo digo? Yo le tenía miedo a los perros. A mí un perro se me tiró encima, tenía bozales, aclaro, tenía bozal el perro, pero el perro era muy grande y se me tiró encima y me caí enrollada con el perro por una bajada y horrible. Desde ese día yo les tenía un miedo a los perros horrible y me compré un perro. Y ahora yo siento que todos los perros son tan dulces como mi perro. Y es verdad, ninguno me ha mordido, pero yo creo que ahí superé ese miedo, porque ese miedo ya se lo estaba pasando a mi hija. Ay, no, Angelina, no te acerques a la reja. Ay, no. Pero no, yo creo que enfrentarlos es muy importante. Cuando nosotros éramos chicos, nosotros veíamos muchas serpientes, cucarachas, ratones, y nosotros aprendimos a matarlas, a respetarlas incluso. Entonces esas cosas se superan. Ya cuando uno ve un ratón y una cucaracha, no le tienes miedo, sino asco, que es muy distinto. Entonces creo que son miedos que uno va superando y así mismo con las cosas que nos pasan en la vida. Miedo a nadar. Yo le tengo miedo al mar, pero es porque yo no sé nadar. Si yo aprendo a nadar, ya veo el mar diferente. Entonces la mente es demasiado poderosa. Yo no sé si ustedes han visto la película esa de Fragmentado. Esa película deja algo muy importante, que la mente tú eres lo que la mente te dice, pues. Entonces ahí donde vamos en renovar el entendimiento que nos manda el Señor, renovarlo para que no nos vayamos por el lado que no es, sino ciertamente lo que Él quiere, porque la mente es demasiado poderosa. Y eso es lo que yo más entiendo en este conversatorio, que tiene que haber un equilibrio entre la salud mental, salud espiritual, salud social, porque hasta en lo social tenemos que estar acorde, el ambiente que nos rodea. Cuando parar un momento, es que nosotros no paramos, nosotros todos los días en la mañana paramos, trabajo, tengo que hacer esto, pero te paran un momento y dicen, Señor, quiero trabajar esto hoy. Yo hice una lista porque yo era así, acelerada, entonces yo hice una lista de 5 días para empezar. Y dije, hoy voy a trabajar la humildad, porque me falta humildad. Después el siguiente día voy a trabajar la bondad, y así repito, para que eso se vaya haciendo parte de mi día. Pero es que no nos detenemos. Hay que detenerse un momento y empezar a decir, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué hice hoy? Porque si no, nosotros podemos decir, hoy lo hice bien, pero en realidad en el día en algo fallaste. Entonces hay que ir examinando eso, para estar más, nuestra salud esté como equilibrada y no vayamos como a lo loco todo el tiempo y cayendo en cosas que no van al caso. Pero sobre todo, aprender a escuchar a las personas que lo necesitan. Hay demasiada gente allá afuera que necesita que uno lo escuche. Hace un tiempo, una señora del edificio donde vive mi mamá salió gritando. O sea, la señora salió gritando y todo el mundo la escuchaba, pero nadie salía a recibirla. Y yo, casualidad, venía entrando y yo le dije, ¿qué le pasa? Y me dice, me estoy muriendo. Y ella decía lo que dice Marco, ella sentía que se iba a morir. Me decía, siento que me voy a morir, no puedo respirar, abrázame, me dijo. A mí me dio miedo, se los digo, me dio miedo. Y la señora me dice, vamos a mi casa. Y más miedo me dio. Yo dije a esta señora, ¿qué me va a hacer?
Y de paso me dice, cierra todas las ventanas y las puertas. Cuando yo entro a la casa de ella, la casa era un desastre, había caca por todos lados, había animales por todos lados, pero increíble, tenía una gatita sin ojo que había adoptado, un perro sin una pata. O sea, el corazón de esa señora era demasiado bondadoso y ella tiene ataques de pánico. Y me decía que no tenía para su medicamento y que le diera dinero. No sé. No. Pensaste lo Entonces, mismo. La pata que le faltaba era para el sartén. No, entonces cuando ella me pidió dinero, yo dije, ella quiere para la droga. O sea, ella quiere para la droga, fue lo que yo pensé. Pero en el momento la vi tan desesperada que yo le di su dinero. Y la señora en verdad llamó y le trajeron un medicamento. Y se lo tomó y me dijo que me quedara con ella hasta que se durmiera. Y sí, la señora, me quedé con ella y la señora abrazada aquí, yo en la cama así, y el poco animales rodeándome y viéndome. Sí, no, en serio. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y ahí me di cuenta que de verdad hay mucha gente que necesita por lo menos que uno los escuche, por lo menos. Eso es bastante. En lo que corresponde a la salud integral, bueno, como bien hablamos, el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿verdad? Esto es como, Dios nos dio una maquinaria, ¿verdad? Que es este cuerpo, y dentro de eso está incorporado el cuerpo, la mente y el espíritu. Por lo tanto, bueno, la salud es ese estado de bienestar, ¿verdad? Cuando están bien conectados esas tres partes, pero cuando alguna de esas partes se altera, entonces ya podemos estar bajo un proceso, ¿verdad? Un estado de enfermedad. Las enfermedades más comunes a nivel mundial son estas tres más la obesidad. Y coloqué en rojo porque son las más, o sea, si lo vemos, se repiten en todas. Y las puse en rojo porque son lo que nosotros podemos cambiar, lo que nosotros podemos mejorar: el sobrepeso, el estrés crónico, la mala alimentación. Entonces aquí vemos que en estas enfermedades hay un exceso, ¿verdad? Hay un exceso. Cuando hablamos de la diabetes mellitus tipo 2, hay un exceso, ¿verdad?, de carbohidratos, de harinas, de azúcares, todo esto, y en conjunto con esa mala alimentación, con alguno de esos otros factores, bueno, puede desencadenar ese estado de enfermedad, que no es más que el aumento de la glicemia en sangre. La hipertensión, fíjate que la diabetes habla de los carbohidratos, ¿verdad? En la hipertensión, el aumento de la sal junto con algunos de los otros factores, y se repite: sobrepeso, falta de actividad física, la mala alimentación, el estrés, todo esto. Y en las dislipidemias, que son los trastornos del colesterol, triglicéridos elevados, colesterol malo, todo eso, vuelve y se repiten las mismas. Entonces, podemos mejorar. Entonces, aquí vemos que es un exceso de todas estas cosas, como es la grasa, el consumo de grasa, ¿verdad? De harinas, de azúcar, de sal, sobre todo los aceites vegetales. Entonces, hay un exceso de todo. Fíjate, ahí hay un punto importante que yo lo he Tú lo dicho ibas a varias veces, que justamente ella está dando o está poniendo en evidencia que lo que la misma Biblia habla. O sea, la Biblia condena el exceso de todo, ¿ve? Cuando hablamos de lujuria, cuando hablamos de alcoholismo, cuando hablamos de todo eso, lo que el apóstol Pablo se refiere a que estos no entrarán al reino de los cielos, son personas que tienen exceso de todo, ¿ya? Y ella está poniendo en evidencia en la salud corporal el exceso de todo, hasta exceso de vagancia, dice ahí. Bueno, yo puse eso, yo lo iba a quitar después, porque en realidad no en todo. Y aquí están estas tres señoritas, las tres blancas. Hay otra blanca, eso no correspondía, pero bueno, esta que es la sal, el azúcar y las harinas. Esto en realidad es lo que nos está, sobre todo el tema de las harinas, es bastante complejo. Las grasas que se están usando, las mantecas, el aceite vegetal es un alimento súper malo. Los alimentos ultra procesados, el peor alimento que se le puede dar a un niño, bueno, y nosotros vimos la salchicha, las hamburguesas esas empaquetadas, todas esas cosas ultraprocesadas tienen una cantidad de sodio. Aparte, mira, las hamburguesas tienen más de 400 cosas diferentes para lograr ese sabor. Y es sabroso, porque sabroso son las hamburguesitas esas que venden, las longaniza, todo eso. Pero es el peor alimento que se puede consumir. Entonces, bueno, estas tres blancas, cuando hay mucho consumo de harinas y de azúcar,
más otros factores, la diabetes. Cuando las harinas más el aumento de consumo de sal, la hipertensión. Y las grasas vegetales y todos estos factores, las dislipidemias, que son esos trastornos de colesterol, ¿sí? Sobre todo el triglicéridos. Mire, hay una cosa importante y ojalá usted la pueda entender aquí, sobre todo aquí ahí la mayoría somos mujeres, que hasta en la edad de las mujeres, hasta la menopausia, las enfermedades más frecuentes son las autoinmunes. O sea, el mismo cuerpo se desordena y empieza a atacar mi propio cuerpo. En muchos momentos cuando uno ve pacientes con psoriasis, ¿sí? Como la imagen que ven arriba, la paciente le dice, identifica, ¿sabes que cuando él estaba comentando el tema de la lepra, a mí me causó como, porque en ese tiempo se hablaba mucho de la lepra, y la lepra, ¿cómo la escondías? O sea, ¿cómo tapabas todo el cuerpo? De alguna manera la iban a ver, ¿verdad? La psoriasis, o sea, en este tiempo, menos mal, gracias a Dios, que no solamente, o sea, que no es la lepra como la más común, si no viviéramos todos leprosos, ¿verdad? Porque por tanto pecado, tantas cosas que hacemos de forma incorrecta, imagínate. Ahora, en relación a esto, cuando las mujeres empieza su cuerpo, empieza a atacar su propio organismo, cuando ataca se desconfigura y empieza a atacar la piel, entonces empiezan esos procesos de psoriasis y es muy común cuando uno le pregunta a la paciente, como es la piel, como es evidente, como la lepra en ese tiempo, que es evidente, la paciente logra identificar y te dice, doctora, a mí esto me salió desde el que yo me separé, por ejemplo. Te dice, yo me separé y después me salió esto, o una dermatitis, o las urticarias que no tienen ninguna causa. ¿Sí? Otra de las muy comunes, lo que es el hipotiroidismo. Del 100%, casi el 90% de los pacientes que sufren hipotiroidismo son las mujeres. Es decir, que el mismo cuerpo ataca su glándula tiroides y entonces empieza ese proceso de enfermedad. En otras mujeres ataca lo que son las articulaciones y empiezan los procesos inflamatorios articulares, como es la artritis reumatoide. Esto evolutivamente tiene una explicación. En las mujeres era necesario, ¿verdad?, mantener o garantizar la reproducción humana. Entonces el Señor le dio como digamos, no sé, como esa fortaleza, digamos, a la mujer de que su sistema inmunitario fuera mucho más fuerte e incluso le añade algo que son los estrógenos, que son las hormonas femeninas, ¿verdad? Que esas hormonas femeninas lo que hacen es potenciar el sistema inmunológico. Esto explica porque cuando un hombre le da un resfriado, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a un hombre cuando le da resfriado? Nos morimos. Se muere. Estamos como Jocelyn. Yo sentí que me morí. Sentí que me morí y 2 veces y no me morí, digo Jocelyn. Exacto. Él se siente que se muere. Yo recuerdo en mi infancia cuando a mi papá le daba un resfriado, caía a la cama y mi mamá lo atendía y duraba días ahí, como que se aprovechaba porque... Así son los hombres, pero en realidad esto evolutivamente tiene para que ellos se consuelen, tiene aquí una explicación. Las mujeres, el sistema inmunológico es mucho más fuerte, es mucho más activo, entonces hace que esos procesos infecciosos sean más rápidos y la mujer lo pueda pasar con más facilidad. Pero fíjate que cuando una mujer está con un estrés crónico, está bajo episodios constantes de estrés, todo, entonces ahí es donde su sistema inmunológico como que le pasa algo, falla y empieza a atacar su propio cuerpo y empiezan las enfermedades autoinmunes. Y en los hombres... hay algunos factores, sobre todo el factor donde dicen el 3 que dice mayor actividad simpática. El simpático a veces no es tan simpático, ¿verdad? El simpático te defiende, es el que se activa cuando tú necesitas hacer algo, cuando estás en estrés, cuando estás con miedo, que sientes que el corazón se acelera, que la cara se pone roja, todo eso lo hace simpático. Pero cuando ya va más allá de eso es cuando también empiezan los trastornos en los varones, que son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los infartos, los accidentes vasculares, que lo padecen más los varones. Y esto lo explica porque en la forma evolutiva, si lo analizamos antes, los hombres eran los que tenían que llevar el alimento a la casa, ¿sí? Entonces tenían que salir, tenían que cazar, entonces ese sistema está como más empoderado en los varones por eso mismo, porque ellos son los que están... Y esto también explica por qué es el hombre
el que muchas veces como que es el que tiene más carácter, como el que grita más duro, como el que va en la calle y pasa ahí tiene un problema, entonces se enoja demasiado. Y bueno, porque él tiene mayor cantidad del sistema simpático. Dentro de los síntomas, aquí rapidito, de lo que es la hipertensión, uno de los síntomas más comunes, el mareo, el dolor de cabeza, el dolor de pecho, la cara roja, y mareo, y bueno. Y cuando el paciente se toma la presión, bueno, sus cifras de presión están por encima de lo normal, que es 120/80. Y en el tema de la diabetes, bueno, hay 4 P. Las 4 P es polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Esto no es más que el paciente le da mucha sed, le da mucha hambre, orina mucho y empieza a perder peso, pero es ese paciente que es gordito, gordito, y de la nada, sin relación con la actividad física y tampoco con dietas, empieza así de forma desproporcional, empieza a perder peso, más lo otro. En los hombres, bueno, hay varios factores allí. Bueno, en las mujeres, lo que pasa es que en la diabetes hay varios tipos. Esta es la diabetes que está en relación a lo que nosotros podemos cambiar, porque el niño que hace una diabetes tipo 1, eso ya es parte de su genética, ya es una enfermedad autoinmune y ya eso, o sea, hay que dejarle tratamiento con insulina, porque tiene que sí o sí tener insulina. Pero en estas enfermedades que yo estoy hablando, más o menos son las enfermedades del adulto, en las que uno puede como mejorar estas cositas que yo les había colocado acá en rojo. O sea, si mejoramos eso, disminuye la probabilidad de que tengamos cualquiera de esas enfermedades. Pero en las mujeres, en las enfermedades inmunológicas, es desde la adolescencia hasta la menopausia, esas son enfermedades que son más comunes en las mujeres. Y en los varones, después de los 35 años en adelante, son muy comunes. Pero aquí se hace señas. Mañana cumplo 36. En serio. Y mira, aquí esta parte, en esta lámina, el tema del hipotiroidismo, ¿verdad? Que como les decía, del 100%, casi el 90% del hipotiroidismo los padecen las mujeres. Y es muy fácil de identificar. Es la paciente típica que se le cae el cabello, que tiene fatiga, que se vive cansada, que está gordita, está sobrepeso o está en obesidad y que aunque haga dieta y que aunque haga actividad física no logra bajar de peso. Entonces, esa paciente probablemente debe hacerse un perfil tiroideo para descartar que no esté padeciendo un trastorno tiroideo. Bueno, en la salud mental, ya le habló el pastor. Dentro de las cosas más frecuentes, las mujeres, la ansiedad, la depresión, trastorno de pánico, trastorno de conducta alimentaria, como la bulimia, la anorexia. Y fíjate que en los varones también se da la ansiedad, la depresión, pero hay otras cosas, como que se van hacia como que se inclinan hacia otras cosas. El alcoholismo, la drogodependencia, los trastornos antisociales y el suicidio consumado. O sea, dice allí, las mujeres realizan más intentos, pero es el varón el que logra, el que ejecuta por completo. O sea, la mujer hace más drama, pero cuando el hombre dice eso, por eso cuando un varón dice eso, en realidad el entorno con el que conviva, hay que ponerle bastante atención a eso. Y esto también explica por qué la tasa o sea, el sistema carcelario está más, está más habitado por los varones. El estrés y el cortisol. Mira, el cortisol en realidad es una hormona muy hermosa, es muy linda, se ha hablado muy mal de ella, pero en realidad es necesaria. Sin cortisol no se puede vivir. Pero cuando estamos en un estrés constante, ese estrés constante hace que ese nivel de cortisol sea muy elevado y empiece muchos problemas digestivos, como lo dijo el pastor. El sistema digestivo tiene, pareciera que tuviese su propio sistema nervioso. Entonces, por eso cuando estamos nerviosos sentimos tanta molestia, o cuando estamos muy emocionados o enamorados, se siente algo aquí medio raro. Oye, bueno, tiene mucho que ver con eso. Entonces, si lo llevamos acá, el cerebro es como el maestro de la orquesta, ¿sí? Es como el que dirige, es el director de la orquesta. Aquí vemos un cerebro con todos esos instrumentos, pero cuando ese cerebro está funcionando mal, ¿verdad? Esa orquesta obviamente no va a funcionar, no va a desafinar. Entonces se va a alterar el sistema inmunitario, entonces la mujer empieza a tener, el mismo cuerpo empieza a atacar el cuerpo, en los varones la hipertensión, los infartos, todo eso. Lo que hablábamos hace un momento, lo de la carga alostática, es
ese estrés acumulado que va dañando, va intoxicando las células, las va deteriorando, las va oxidando, y eso es como que un estrés que se va acumulando, acumulando, hasta que en algún momento, como dice ella estaba de lo más tranquila y de repente, de la nada, le dan esa crisis. Bueno, más o menos pasa eso con algunas enfermedades, ¿verdad? Pero no es porque el paciente de repente en ese momento tenga algún estrés agudo, sino que es como la acumulación de todo ese estrés, tanto físico como psicológico. Aquí, mira, fíjate, vemos un hombre que está huyendo, ¿verdad? Porque obviamente en ese mismo estado de que tiene que sobrevivir, y vemos al lado un hombre que está, bueno, con, quién sabe, todos a lo mejor habremos pasado en algún momento por esa situación, nos hemos visto así, por deudas, por separaciones, por un duelo, mira, todas las situaciones a las que por ser seres humanos podemos estar expuestos, pero fíjate que en esas dos personas se está liberando los mismos niveles de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, ahí se está liberando lo mismo, con la diferencia de que el hombre que está corriendo está liberando eso y en un momento se va a calmar, o se lo come el león o sobrevive y se va a calmar. Pero está documentado. Pero Está documentado, se tomó una selfie con el león. y en el otro, él está sentado, está constantemente con esa carga de estrés, no está liberando nada, a lo mejor no hace actividad física, a lo mejor no se alimenta bien. Entonces, ¿qué vamos a esperar de esa persona que en algún momento haga, no sé, un trastorno de la piel que no tenga explicación, un dolor cervical que no tiene explicación? Y empieza, como dijo Marcos David, la peregrinación médica, o sea, va de un médico queriendo una respuesta, va al otro médico, el otro me dice, bueno, le hicimos resonancia, le hicimos radiografía, hemogramas, todo lo vi para ver, pero no tienes nada. Y empieza, no, este médico no sabe, voy al otro, y va al otro, y va al otro, y va al otro, y al otro, hasta que en algún momento Se da cuenta que ninguno sabe. se da cuenta que ninguno sabe, o se consigue a alguien que, o se da cuenta él mismo de lo que le pasaba, o consigue a alguien que le ayude, ¿verdad?, a entender lo que le está pasando. Incluso por eso es bueno para mí, es bueno los testimonios. Cuando nosotros hablamos, testificamos de lo que nos ha pasado en algún momento, le sirve de beneficio a otra persona. Entonces, bueno, aquí esa carga alostática es eso, es ese desgaste que hay por el estrés acumulado, y en algún momento eso va a detonar en alguna enfermedad. Estos son amenazas. Fíjate que acá la amenaza era el león, ¿verdad? Pero en la vida real, en la vida diaria, hay otras amenazas que a veces nosotros no identificamos. Los correos electrónicos, las notificaciones, las deudas, la postergación, todo ese acúmulo de cosas, si nosotros lo analizamos y somos conscientes de eso y empezamos a quitar un poco las notificaciones del teléfono, porque eso también, lastima muchísimo la parte emocional, la parte psicológica, porque o sea, es el correo, la notificación de esto, la otra, entonces como que se acelera el corazón, ¿no? Y de paso nos metemos al Instagram y como lo hablábamos en un rato, puro desastre, en el Instagram tú ves muchas noticias negativas, entonces eso de alguna manera te carga, te duele, te lastima, ¿verdad? Entonces ahí en esto, con todas esas amenazas constantes, se activa el modo supervivencia y toda la energía que se produce se va a los músculos, al sistema digestivo y al sistema cardiovascular. Y le dice el cerebro, el maestro de la orquesta le dice al cuerpo, le dice, mira, ahorita no hay chance para otra cosa, aquí lo que tienes que sobrevivir. Entonces se sigue postergando todo eso. Y las funciones vitales, como son la reparación de los tejidos, la digestión y el sistema autoinmune, pasa como a un segundo plano. Y lo que está activado todo el tiempo son ese modo supervivencia. La epigenética es un tema súper bonito, es un tema muy, bastante agradable. Es un poco complejo entenderlo. Ahí vemos una cadena de ADN. La genética, cuando se descubrió la genética, se pensaba hace muchos años que la genética, o sea, se estudió y se comprobó cómo estaba formada y la función. Y pensábamos, o se pensaba durante muchos años, que todo estaba predeterminado, el carácter, todas esas cosas estaban predeterminadas, las enfermedades, todo, pero ahora se sabe que no. Y esa es la epigenética, es una ciencia que estudia, ¿verdad?, la actividad de algunos genes. Ahí vemos un switch de encendido y uno de apagado. La epigenética hace o se ha estudiado y se dice que es capaz la epigenética de
de que algunos trastornos emocionales puedan sí ser heredados, pero también puede que no sean heredados. Es decir, si nosotros ahora, en este momento, no decimos, bueno, somos conscientes de que la actividad física es importante, de la parte emocional, de la parte alimentaria, todo eso nosotros desde ahora tratamos de practicarlo, de hacerlo, eso también tiene alguna garantía de que nuestras generaciones también esas cosas positivas sean activados en ellos. Y por el contrario, si estamos viviendo en depresión, en estrés, imagínate el estrés, ahora la epigenética lo ha hablado, de que el estrés también lo pueden heredar los hijos. O sea, esto es bastante, es un tema profundo, pero es... Entonces aquí, ¿cómo podemos cambiar todo esto? Entonces uno le dice al paciente, al fumador que se fuma una cajetilla de cigarrillo al día, que le da tos todo el tiempo, y dice, pero ¿por qué me da eso? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Tú crees que él no sabe qué tiene que hacer? Obvio, pues deja de fumar, ¿verdad? Si es una paciente que está comiendo mucho carbohidratos, puede tener una diabetes, entonces le va a decir, ¿qué puedo hacer? Él lo sabe. Entonces aquí Mr. B nos dice, mira, no te hagas. Tú lo sabes, sabemos, la información está, la sabemos y demás, porque mucha información hay. Entonces, para cambiar, para mejorar. Lo que es la alimentación, el consumo de agua, dormir las horas adecuadas, apagar el teléfono una hora antes de dormir, caminar, tener buenas relaciones, amigos, todas esas cosas son importantes. Y del otro lado, caminar en el pasto, ahora no se puede, pero cuando venga el sol, ahí se puede. Caminar en el pasto, el color verde hace en el sistema nervioso, calma bastante, la respiración. Cuando nosotros respiramos, estamos en un momento así complejo donde nos sentimos muy asustados, respirar y hacer una respiración lenta durante 3 minutos, el cuerpo le está diciendo al cerebro, mira, no pasa nada, aquí nadie se va a morir, quédate tranquilo. O sea, y reduce todas esas hormonas que se alteran que son del estrés. Caminar, el sol, bendecidos nosotros que nacimos en el Caribe, porque el sol influye mucho también en los temas emocionales. Y aquí las hormonas de la felicidad, la dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, las cefalinas, bueno, son muchas cosas. Dentro de lo más importante que nos debemos quedar es que hay muchas formas de activarlas. Los abrazos, compartir, hacer actividades, hacerse de repente una lista, como dijo Jocelyn, que se hizo una lista y empezar a luego revisarla y eso libera dopamina. Por ejemplo, una cosa muy simple como esta, que hay gente que de repente se va al trabajo muy rápido y no arregla la cama. Bueno, arreglar la cama está demostrado que cuando tú arreglas la cama, tú pasas, no sé, a la cocina y vuelves y ves la cama está arreglada, es como un logro y se libera dopamina. Una cosa muy sencilla. En vez de agarrar el teléfono y ver el Instagram y todo el desastre, de repente te da tiempo a arreglar la cama y eso te está liberando alguna hormona de la felicidad. Eso como dice ahí, celebrar esos pequeños logros, no importa lo pequeño que sean, pero no celebrar importa. el logro. Exacto. Y a diario. Si te haces una lista, incluso hay algunas terapias que se hacen en los pacientes que sufren de depresión, que es ponerse metas difíciles en algunos casos, porque eso te motiva, tienes que hacerlo, tratar de lograrlo. Los abrazos son importantes. Los abrazos son importantes, abrazar a los amigos, a los seres queridos, a los hijos, abrazarlos. Todas esas cosas. Y bueno, todo eso. Entonces aquí, mira, más o menos cuando hablamos del tema de la obesidad, del sobrepeso o la obesidad, aquí es algo rapidito, ¿no? Un desayuno, por ejemplo, para trabajar más o menos lo que son las calorías, las kilocalorías, que deberían ser en base a 2.000 calorías diarias. Para que tengamos más o menos una idea, si en el desayuno es una arepa con queso y un café con leche, más o menos tiene 510 calorías, más o menos. Si te comes 2 arepas y son una rueda de camión, bueno, ya ahí sobrepasa la cosa, ¿no? Pero supongamos que ahí en término medio, 510 calorías. Pero yo a mediodía se me antoja y me como una torta de chocolate y ya ahí, súmale, 510 más 435 calorías, ya está 945. bastante, ¿verdad? Y después en el almuerzo, un almuerzo muy, muy,
muy común, una pasta con carne molida, tajada y queso, más o menos. Ya me dio hambre. Sí, ¿Cuántas bueno, son? ¿Cuántas son? ¿De 1000 a 1100 calorías? son de No. 1000 a 1100 Pero en las una mejores, porción pero pequeña, pero ¿no? las calorías más sabrosas. Eso, bueno, súmale. Lo que ella tiene que consumir, las calorías que ella tiene que consumir están basadas en su peso. Lo que pasa es que eso también eso son tablas. Mitos. Eso son tablas, no hay algo como específico. Pero eso va muy dependiente, primero si es mujer o si es hombre, porque son diferentes. Es mentira. La estatura también. Pero en términos general, para tener un peso más o menos equilibrado, deben ser 2000 calorías al día. También si es atleta también. De consumo. ¿Ella es atleta de consumo? No. O Ah, sea, Ya que el consumo debe ser de Atleta de 2000 calorías. exacto, que su alimentación está en base ya, o sea, es diferente, pues. Entonces, bueno, ahí más o menos llevamos cuántas calorías entre el desayuno, la mira, torta y el 900, almuerzo. 2900. Ya va Sí, casi la hora. 2900. 2000 y no 2000. hemos merendado el pan Sí. dulce con café con leche y la cena, 2900. ¿no? Bueno, yo llego hasta ahí. Yo no ceno. Ah, bueno. Eres un privilegiado. Soy un privilegiado. A lo mejor es que no tengo plata. Epa, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a la dieta? No, ya no hay pregunta. Porque, no. Es que por lo menos yo una cosa que hago para no pasarme las calorías es que yo hago ayuno intermitente. Yo no desayuno nunca. Sino que hago el almuerzo y la cena. ¿Entiendes? Pero es que yo llevo, que 15 años sin desayunar más o menos. Ni en Venezuela desayunaba a veces. Entonces me acostumbré. Claro, yo hubo un tiempo. Que iba a desayunar. Se comía la arepa a las 5. No, vale. Yo hubo un tiempo que por lo menos que hacía es que no me da hambre en la mañana, me iba a entrenar, volvía, trabajaba y a las 2 comía. Y por lo menos mi día es en la mañana, me despierto, hago lo que voy a hacer y ya me viene dando hambre a las 2. Y mi segunda comida es a las 6 y no como más hasta el otro día. Entonces casi siempre hago un ayuno de 16 horas. Bueno, Sí, yo bueno. hago eso, pero al revés. Yo desayuno, almuerzo, ya. También Y es me, verdad. da- y me mantiene más activo comer así que desayunar. Mira, lo que pasa es que las 3 comidas diarias, eso viene de los romanos, desde esa época por allá. No, entonces no, porque ellos mataron a Pero- Cristo. Pero, pero en realidad, cuando se hace el ayuno o cuando se dura bastantes horas sin comer, el cuerpo empieza a trabajar con lo que ya tenemos acumulado. Por lo menos el tema del ayuno es maravilloso. El ayuno es genial. El ayuno es algo súper, súper, súper saludable. Es muy bueno. Pero ahí te ayuda mucho. Los primeros días son complejos porque obviamente luchas ahí con el hambre Sí, y todo sí. ese tema. Es Pero difícil. cuando logras pasar por lo menos 2 semanas, ya, listo, ya lo lograste. Ya el cuerpo se acostumbra a eso y ya no te pide ese alimento y ya empieza a usar la grasa que está acumulada, o sea, a trabajar con lo que ya tiene. Entonces ahí se baja de peso, se entra en cetosis, que es maravilloso. ¿A qué hora se Entonces- baja de peso? Más o menos, Porque, chamo, yo no ceno. Yo desayuno y almuerzo y no ceno. Yo no sé, yo no he bajado de peso. ¿Sí estoy bajando de peso, David? Se más gorda. Es mentira. No, bueno. exacto. Ah, bueno, eso es otra cosa también, que a veces de repente pero es tiene que una no. contextura, pero no, ya no es tanta grasa, sino ya hay más músculo también. Bueno, a lo mejor no es el caso. Ah, mira, ve. A lo mejor no es el caso de él, no. Ahí lo que se ve es puro hueso. Sí, sí. Eso es importante. Exacto. Ay, vale. Entonces, bueno, Mi eso. entrenamiento no sirve. Entonces, bueno, mira, aquí ya para terminar, ahora sí, dice, no solo es lo que come, sino también lo que nos come por dentro, ¿sí? Toda esa parte emocional, esos pensamientos constantes, eso también es importante. El cuerpo escucha lo que tu mente repite. Yo siempre trato de que nunca digo, y eso siempre lo he practicado, y lo practico mucho con los niños, ay, que si soy torpe. No, porque la mente lo está escuchando.
y va a activar un sistema que se llama el sistema reticular ascendente. Y la mente empieza a buscar. ¿Usted no les ha pasado que de repente les gusta un auto y de repente de la nada empiezan a verlo en todos lados? Siempre Sí. estuvieron ahí. Sí, sí. Siempre estuvieron ahí. Pero empiezas a identificarlo, a verlo. Lo mismo pasa con los pensamientos. Si tú en la mañana te despiertas o de repente no eres autocompasivo contigo mismo, y eso solamente lo sabe uno, porque esas son las cosas que uno no habla con nadie, ni siquiera con la pareja. De repente te pasa algo y usted se va a pensar, "Oye, que si soy idiota, ¿vale? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué lo hice? Uy, yo sí soy estúpido, ¿vale? Si soy torpe, si soy menso, soy ridículo, yo sí soy inmaduro, soy mente pues". Está todo eso ahí, constantemente, ahí. Y tu sistema reticular ascendente empieza a buscarte los pensamientos, como busca los autos cuando algo nos gusta, empieza a buscar entre los pensamientos para confirmarte y para decirte si eres un tonto, si eres un ridículo y un estúpido y más, y esto. Y empieza a buscar entre todos los pensamientos y te busca justamente todos esos recuerdos y esos pensamientos. Entonces es como un bucle, Claro. un círculo vicioso. Entonces por eso es importante desintoxicar los pensamientos. Vimos bien y nos queda claro que el estrés apaga la capacidad de reparación del cuerpo, incluso de bajar de peso, dejar de ser víctima y Eso me ser hubieses dicho. protagonista de la salud. Y dice, y la Biblia, pues bueno, en conclusión nos enseña no solo que es importante que no solo hay una salud física, sino también espiritual y emocional. Y es importante de verdad tratar de trabajar en ese bienestar para poder disfrutar de una vida plena y el ser autocompasivo. Nosotros acá creo que la mayoría tenemos hijos, ¿verdad? Y uno nunca le diría a un hijo, eres un estúpido o un idiota o qué torpe eres o qué animal eres. A los hijos no les diríamos nunca eso. No sé. O de repente, bueno, no sé, No en sé. algún momento, pero nosotros tratamos porque es lo que uno ama. Pero ¿por qué nosotros cuando estamos solos, nos decimos a veces ese tipo de cosas, nosotros no somos autocompasivos con nosotros? Y eso daña bastante. Y a mí este proverbio me gusta mucho y dice, el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto explica mucho y se hizo un estudio donde se le dijo a una cantidad de personas que tenían cáncer y no tenían cáncer, pero era por un estudio que se estaba haciendo, y a otras que no tenían cáncer, les dijeron que tenían cáncer. Y se demostró que las personas que le dijeron que tenían cáncer, en realidad fallecieron más rápido. Es decir, que la tristeza, todas esas emociones negativas realmente influyen en los sistemas, en los procesos de enfermedad. Sí, nosotros vivimos, bueno, nosotros no vivimos, pero tuvimos un caso muy cercano donde una persona tenía ya desde hace un tiempo cáncer, pero él nunca le habían dicho nada y él vivía una vida plena, tranquila, como que si él nada. Hasta llegó un momento que en su trabajo le dijeron que tenía que hacerse unos exámenes de su propio trabajo y ahí le diagnosticaron hasta metástasis. O sea, el hombre estaba de la cabeza hasta los pies lleno de cáncer. Y él vivía una vida, pero como que si él no tuviese nada. Pero desde ese diagnóstico en adelante, mira, para abajo. Y falleció, pues. Pero fue justamente, o sea, su declive fue desde el momento en que a él le dijeron que tenía esa situación. ¿Ven? Yo pensé que él debía decir algo. ¿Terminaste? Sí. Ya. Bueno, para concluir, quisiera comentar una última cosa, y yo sé que no pasa en esta congregación, pero como bien saben, estos conversatorios y los mensajes los ven otras personas. Y quisiera aclarar el tema de que no satanicemos que suele pasar en las iglesias el tema de la condición física. O sea, nosotros en las iglesias, yo crecí con eso, muchas personas hemos crecido con eso de que un cristiano no toma, no fuma, pero ¿cómo come? ¿Ve? Comemos bastante hasta la saciedad, sabiendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y al descuidarlo de tal manera de que podemos tener una obesidad o unas condiciones de salud no óptimas, estamos descuidando de igual manera el templo del Señor. No estoy diciendo que no, que todos aquí debemos salir de aquí mañana inscríbase en el gimnasio, porque cada quien tiene su libre
albedrío. Pero la cosa de estar en una buena condición física, fíjense, nosotros tenemos aquí algo que no es muy común. O sea, por lo menos yo nunca había visto una congregación donde los pastores hacen ejercicio en gimnasio. Nunca había existido, nunca yo había asistido en este tipo de congregación. Nosotros tenemos el privilegio de tener nuestros pastores que se ejercitan. Pero usted no ve a los pastores ni a las personas que también hacemos ejercicio de repente dando alardes de eso o tomándonos fotos con la ropa ajustadita y subiendo a las redes sociales para que vean el resultado. O sea, no tiene, ahí es cuando nos vemos, ahí es cuando nos vamos al extremo de la situación, ¿ve? No hay un equilibrio entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. Amén. Entonces, porque justamente a veces suele utilizarse lo que dijo el apóstol Pablo, que el ejercicio físico aprovecha para poco. Entonces, no, por ahí, no, el apóstol Pablo está diciendo que no, de nada sirve hacer ejercicio. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que más importante, sí, porque efectivamente es así, más importante que el ejercicio físico es el espiritual. Si nosotros nos conectamos con el Señor, ese es el mejor ejercicio que podemos hacer. Amén. Amén.